Durante más de 4 siglos, el samurái fue la forma de violencia más perfecta que el mundo feudal asiático había producido. No era simplemente un soldado, era un sistema construido con décadas de formación, con una clase social entera organizada para sostenerlo, con una filosofía codificada que convirtió la guerra en liturgia y la muerte en sacramento. El Bushido, el camino del guerrero, no era un conjunto de reglas escritas en un pergamino. Era una transmisión oral que pasaba de padre a hijo, de maestro a aprendiz, durante generaciones, modelando no solo la forma en que el samurái combatía, sino la forma en que pensaba, dormía, comía y moría. Los samuráis portaban 2 espadas al costado, la katana larga y la wakizashi corta, no simplemente como armas, sino como extensiones visibles de su rango, de su honor, de su identidad ante la ley. En 1588, Toyotomi Hideyoshi prohibió formalmente a los campesinos portar armas y ordenó la confiscación de toda espada que estuviera en manos no autorizadas. La distinción era legal, filosófica y absoluta. El samurái tenía el derecho, codificado como el Kiri-sute Gomen, de ejecutar en el acto a cualquier individuo de clase inferior que lo deshonrara. No como un crimen, sino como una prerrogativa reconocida por el Estado. Durante el periodo Sengoku, el periodo de los estados en guerra que se extendió desde 1467 hasta 1615, el samurái alcanzó su apogeo operacional. Los ejércitos feudales podían movilizar entre 150, 0 y 200. 1000 hombres en las campañas de mayor escala. Los clanes más poderosos del archipiélago japonés construyeron castillos, forjaron alianzas, rompieron alianzas y volvieron a forjarlas en ciclos continuos de conquista territorial. Los generales que emergieron de ese crisol, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa y Ieyasu, eran figuras de una ambición militar sin equivalente en su época y su región. Figuras que comandaban decenas de miles de hombres entrenados desde la infancia para una sola cosa: la guerra honrada, la guerra visible, la guerra que se ganaba frente al enemigo con armas que ambos lados podían ver. Y en las montañas, alguien los estaba observando. Esta es la historia de cómo una clase de guerreros considerada indigna, deshonrosa e incluso inexistente por los registros oficiales, obligó a los señores más poderosos del Japón feudal a redefinir completamente lo que significa el poder. Lo que se siguió no fue solo una guerra. Fue la demostración de que la herramienta más peligrosa en cualquier conflicto nunca es la que el adversario puede ver. Para comprender lo que el shinobi representaba, primero es necesario comprender exactamente lo que enfrentaba. El samurái del período Sengoku no era el guerrero estoico y casi monástico que la cultura popular occidental construyó en el siglo XX. Era un operador militar de élite incrustado en una pirámide social de hierro. En la cúspide de esa pirámide estaban los daimyo, los señores feudales que controlaban territorios enteros y debían fidelidad nominal al shogunato. Por debajo de ellos, los samuráis, organizados en rangos complejos según su linaje, sus victorias en batalla y la riqueza de la tierra que administraban. Por debajo de los samuráis, los campesinos, los artesanos, los mercaderes, y en algún lugar sin categoría precisa, casi como si no existieran en el vocabulario social del período, los shinobi. La palabra ninja es en realidad una pronunciación alternativa de los mismos caracteres que componen la palabra shinobi. El término más antiguo y más preciso históricamente es shinobi no mono, que puede traducirse aproximadamente como aquellos que actúan en las sombras. Lo que los documentos oficiales del período Sengoku revelan sobre ellos es casi nada, no porque no existieran, sino porque la naturaleza de su existencia era precisamente la ausencia de registro. El Bansen Shukai, el manual de ninjutsu más completo que sobrevive hasta hoy, fue escrito en 1676 por Fujibayashi Yasutake, probablemente descendiente de una familia notable de la provincia de Iga, y codifica técnicas que se habían transmitido de forma oral y secreta durante generaciones anteriores. El título puede traducirse como 10.000 ríos fluyendo hacia el mar.
Sus 11 libros en 23 volúmenes detallan no solo técnicas de combate, sino filosofía de la desinformación, psicología del engaño, química rudimentaria de explosivos e incendiarios y métodos de infiltración que presuponen una comprensión profunda de la arquitectura de los castillos enemigos. El contraste con el samurái no podía ser más absoluto. Donde el samurái se identificaba, declaraba su linaje antes del combate y enfrentaba al enemigo de frente, el shinobi existía como ausencia. No tenía linaje que declarar, no tenía rostro que mostrar, no tenía código que lo obligara al enfrentamiento directo. El Shoninki, otro de los 3 grandes textos canónicos del ninjutsu, cuya versión más antigua conocida data de 1681, describe explícitamente que la misión del shinobi no era el combate, sino la supervivencia operacional, llegar al objetivo sin ser visto, obtener la información sin dejar rastro, completar la misión sin que nadie supiera jamás que había ocurrido. Los shinobi provenían mayoritariamente de clases bajas. Eran campesinos, en muchos casos, que habían convertido su conocimiento íntimo del terreno montañoso en capital militar. Las provincias de Iga y Koka, ubicadas en la región montañosa al sureste de Kioto, la entonces capital imperial, se convirtieron en los centros por excelencia de este conocimiento. El Gunpo Samurai Yushu, un diccionario de ley marcial samurái, afirma explícitamente que los mejores shinobi del período feudal provenían de estas 2 provincias vecinas. La geografía explicaba la razón. Iga, en particular, estaba rodeada completamente de montañas, a las que se podía acceder únicamente a través de senderos estrechos. Esa geografía no era solo defensa, era una escuela. En 1162, según las fuentes de la escuela Togakure Ryu, un samurái del clan Genji, llamado Daisuke Nishina, se retiró a Iga después de una derrota militar ante el clan Taira y renunció formalmente a su estatus de samurái. Cambió su nombre a Daisuke Togakure. Se dice que más tarde se encontró con un monje chino exiliado llamado Kain Doshi y que juntos desarrollaron la Togakure Ryu, el primer sistema organizado de técnicas de combate irregular y movimiento sigiloso. Es un origen que mezcla lo verificable con lo legendario, como ocurre con frecuencia en los márgenes de cualquier historia oficial. Lo que los registros históricos confirmados sí establecen es que para el siglo XIV ya existían referencias documentadas a shinobi quemando castillos e infiltrando posiciones enemigas. Durante las guerras Nambokucho de 1336 a 1392, hay menciones específicas de shinobi que incendiaron el castillo de Hachimanjama y se infiltraron en el castillo de Ototsu. Para el siglo XV, cuando el periodo Sengoku comenzó a consumir al archipiélago japonés en conflicto continuo, aproximadamente 2 docenas de escuelas de shinobi habían surgido en distintas partes del Japón. Iga y Koka eran las más reconocidas, pero estaban lejos de ser las únicas. Los daimyo que buscaban ventajas en un campo de batalla, donde todos los demás recursos estaban igualmente disponibles, comenzaron a contratar shinobi como mercenarios especializados, no para reemplazar a sus ejércitos de samuráis, para hacer lo que los ejércitos de samuráis no podían hacer: espiar, engañar, destruir sin anunciarse, infiltrarse antes de que comenzara la batalla. En 1560, durante la batalla de Okehazama, 80 shinobi del clan Koga fueron contratados por Tokugawa Ieyasu para atacar una posición mantenida por el clan Imagawa. Las fuentes documentan que los shinobi lograron infiltrarse en el castillo de noche, incendiaron las torres, mataron al comandante de la guarnición y a 200 soldados, y se retiraron antes de que la confusión organizada pudiera producir una respuesta efectiva. Una fuerza de 80 hombres desarticuló una posición defensiva entera, sin declaración de combate, sin línea de batalla, sin identidad visible. El samurái que murió esa noche nunca supo quién lo mató. Pero el episodio que define de forma más completa la relación entre el shinobi y el poder samurái ocurrió entre 1579 y 1581 en la provincia de Iga,
y lo provocó el hombre que estaba más cerca que nadie de unificar al Japón feudal bajo una sola espada, Oda Nobunaga. Para comprender la escala de lo que ocurrió en Iga, es necesario comprender primero la escala de Oda Nobunaga. Para 1579, Nobunaga controlaba la mayor parte del Japón central. Su castillo de Asuchi, construido sobre el lago Biwa, era una declaración arquitectónica de poder sin precedentes en la historia japonesa, con torres de 7 pisos recubiertas de oro y azulejos que podían verse desde kilómetros de distancia. Nobunaga había introducido el uso masivo de armas de fuego en las formaciones militares japonesas, algo que sus contemporáneos tardaron años en imitar. En la batalla de Nagashino, en 1575, sus arqueros de fuego habían aniquilado a la caballería del clan Takeda, con una precisión que sus enemigos no habían anticipado y que redefinió la táctica militar del período. Nobunaga no era simplemente poderoso. Era el tipo de poder que hace que otros poderes reconsideren la posibilidad de existir. La provincia de Iga representaba para él una anomalía insoportable. Era una región que operaba como una confederación autónoma, la llamada Iga Sokoku Iki, una forma de gobierno comunal sin señor feudal que la controlara, que se extendía desde aproximadamente 1460 hasta 1581. La población total de Iga durante ese periodo se estima en torno a 90.000 personas. No tenía el peso demográfico ni la riqueza material que justificara una campaña militar de magnitud. Lo que tenía era independencia. Y la independencia, en el proyecto de unificación de Nobunaga, era una contradicción que debía eliminarse. El primer intento vino desde arriba de la jerarquía familiar, pero sin la autorización directa de Nobunaga. Su segundo hijo, Oda Nobukatsu, que se había adoptado en el clan Kitabatake y gobernaba la vecina provincia de Ise, decidió en octubre de 1579 demostrarle a su padre su valor militar atacando Iga por su propia iniciativa. Lo que no calculó fue el terreno. Lo que no calculó fue a sus habitantes. El ejército de Nobukatsu entró por los senderos de montaña que eran el único acceso a Iga, y los shinobi de Iga los estaban esperando. Las fuentes del período, incluido el Iranki, el relato contemporáneo más detallado de la guerra de Iga, describen cómo las fuerzas de Nobukatsu cayeron en una emboscada preparada por los shinobi de la Iga Iki. Las crónicas describen el colapso del ejército invasor. Nobukatsu se retiró. La provincia de Iga lo había derrotado. Cuando Nobunaga se enteró, la reacción registrada en las fuentes no fue la de un estratega recalibrándose. Fue la de un padre furioso con un hijo que había actuado sin autorización y creado un problema donde no debía haberlo. Las fuentes citan su reprimenda directa. ¿Qué tontería causar problemas en un momento tan crítico? Ordenó a Nobukatsu que cesara las operaciones. Para Nobunaga, que tenía objetivos más grandes sobre el mapa, Iga no era prioritaria en ese momento. Pero la derrota de su hijo había hecho algo que Nobunaga no podía ignorar. Había envalentonado a los iganos, que ahora reclutaban aliados y ampliaban su red de resistencia. El problema que Nobukatsu había intentado resolver con una operación improvisada se había convertido en algo considerablemente más complejo. Nobunaga resolvió no cometer el mismo error 2 veces. En septiembre de 1581, 2 años después de la derrota de su hijo, Nobunaga convocó a sus generales en el castillo de Asuchi y anunció el ataque a Iga. El anuncio fue tan repentino que las fuentes describen a los generales tomados por sorpresa. No había sido precedido por semanas de deliberación visible ni por movimientos de tropas anunciados. Era la clase de decisión que se había estado cocinando en silencio y que salió de golpe, completamente formada. El plan era un martillo. No era sutil ni pretendía serlo. Nobunaga ordenó a sus generales implementar una estrategia de tierra arrasada, quemar todo lo que pudiera ser usado como ventaja táctica por los shinobi, destruir los asentamientos que podían servir como bases de operación, eliminar cualquier punto de apoyo desde el cual la resistencia pudiera organizarse.
El ejército que reunió para esta campaña sumaba entre 40, mero y 46,000 soldados, según distintas fuentes del período, con estimaciones que llegan hasta los 44,300 en el relato más detallado de la operación. Un ejército cuya cifra sola representaba casi la mitad de la población total de la provincia que iba a atacar. Los shinobi de Iga lo sabían. Las redes de inteligencia que habían construido durante décadas les informaron de los 6 ejércitos que avanzaban hacia ellos desde 6 rutas distintas simultáneamente. Sabían el tamaño de la fuerza. Sabían que no podían derrotarla en campo abierto. Lo que eligieron hacer a continuación define lo que significa combatir sin las reglas del adversario. Las fuerzas de Iga, que en toda la provincia no superaban los 400 hombres, concentraron su defensa en 2 posiciones: el templo de Heirakuji, sobre una colina en la aldea de Ueno, en el lugar donde hoy se levanta el castillo de Iga Ueno, y el monte Tendoyama, cercano al emplazamiento del antiguo castillo de Maruyama. No intentaron defender cada paso de montaña, no intentaron flanquear a los invasores, eligieron terreno defensivo que obligaba al ejército de Nobunaga a adaptar sus tácticas a las condiciones de Iga, en lugar de emplear la formación masiva en la que su ventaja numérica resultaba aplastante. El 27 de septiembre de 1581, los 6 ejércitos de Nobunaga atacaron desde sus respectivas rutas de forma simultánea. Descendieron sobre Iga como lo que eran, una fuerza de orden de magnitud incomparablemente superior. Los shinobi resistieron, rechazaron varios asaltos, realizaron salidas nocturnas que desorganizaron formaciones enteras. Pero el peso era insostenible. Nobunaga tenía en sus manos algo que los shinobi no podían contrarrestar con ninguna táctica de guerrilla disponible. No necesitaba ganar cada encuentro, solo necesitaba que el tiempo corriera a su favor. Y cuando el clima de ese septiembre ofreció aire seco y viento fuerte, Nobunaga tomó la decisión que los registros del período describen sin ambigüedad. Ordenó incendiar la zona entera. Las llamas que los shinobi de Iga habían usado como arma durante generaciones, quemando castillos y torres enemigas en la oscuridad, fueron vueltas contra ellos a escala de un ejército de 40,000 hombres. Los que intentaban escapar del fuego eran rechazados de nuevo hacia las llamas. El castillo de Hijiyama fue el último punto de resistencia mayor. Las fuentes describen que 30,000 soldados de las fuerzas de Nobunaga rodearon la montaña. La fecha exacta de la caída, si fue el 10, el 11 de septiembre o incluso entrado octubre de 1581, sigue siendo debatida entre los historiadores. Lo que no está en debate es el resultado. La provincia de Iga dejó de existir como entidad política autónoma. De los 4 defensores que habían comenzado la campaña, pocos sobrevivieron organizados. La resistencia dispersa continuó hasta 1582, cuando las fuerzas de Nobunaga completaron la pacificación del territorio. Iga había caído, y aquí, justo en el punto donde la historia podría concluir como la aniquilación de un sistema por otro, es donde ocurre algo que ningún estratega de campaña podría haber predicho. Antes de que los supervivientes de Iga pudieran ser sistemáticamente cazados y eliminados, ocurrió en junio de 1582 el incidente de Honnoji. Oda Nobunaga fue asesinado. Uno de sus propios generales, Akechi Mitsuhide, ordenó el ataque al templo de Honnoji en Kioto, donde Nobunaga pernoctaba con una guardia mínima. Nobunaga murió en el incendio, a los 48 años. El hombre que había destruido Iga en nombre de la unificación fue eliminado por la traición interna antes de poder ver esa unificación completa. En ese mismo momento, Tokugawa Ieyasu se encontraba en Sakai, lejos de su territorio en Mikawa, con apenas 34 acompañantes y sin ejército disponible. El regreso a Mikawa requería atravesar territorio hostil donde operaban las bandas de Ochimusha Gari, grupos de campesinos y ronin desposeídos por la guerra, que se dedicaban a cazar y robar a cualquier samurái derrotado que encontraran. La ruta directa cruzaba por Iga, la provincia que Nobunaga había destruido meses antes, y cuyos supervivientes
tenían razones concretas para odiar a cualquier asociado del clan Oda. El historiador portugués Luís Frois, que documentó en su Historia del Japón los eventos de esta época, describe el peligro concreto que enfrentaba Ieyasu en esa jornada. Los generales de Ieyasu, y Naomasa, Sakai Tadatsugu, Honda Tadakatsu y Sakakibara Yasumasa lucharon su camino a través de las emboscadas de los Ochimushagari, en ocasiones pagando con oro y plata para negociar el paso con los grupos más pragmáticos. Fue en ese momento que Hattori Hanzo Masanari, nacido aproximadamente en 1542, hijo de un samurái menor al servicio del clan Matsudaira, que luego se convertiría en el clan Tokugawa, negoció con los sobrevivientes de la Iga Iki para escoltar a Ieyasu a través de las montañas de Iga hasta las fronteras de Mikawa. Hanzo provenía del linaje de Iga y conocía a las familias y clanes que habían sobrevivido a la campaña de Nobunaga. Los hombres que habían defendido Heirakuji, los que habían resistido en el monte Tendoyama, los que habían visto quemarse sus aldeas. Esos hombres escoltaron a Tokugawa Ieyasu a través del territorio que habían perdido. No lo hicieron por honor abstracto, no lo hicieron por bushido, lo hicieron porque el hombre al que escoltaban era el enemigo del hombre que había destruido su mundo. Y en el tablero de la política feudal japonesa, eso era suficiente. Hattori Hanzo, a quien sus contemporáneos y los registros posteriores del período llamarían Oni no Hanzo, el Hanzo demonio, para distinguirlo de otro general de Tokugawa, también llamado Hanzo, sería incluido en el elenco de los 16 generales divinos de Tokugawa. Se le acredita haber comandado una fuerza de 30 shinobi de Iga en la batalla de Mikatagahara en 1573, cuando las fuerzas de Takeda Shingen habían derrotado a Ieyasu y lo obligaron a refugiarse en el castillo de Hamamatsu. Esa noche, Hanzo lanzó ataques nocturnos continuos contra el ejército de Takeda, hostigando sus posiciones y creando la confusión suficiente para que el repliegue de Ieyasu no se convirtiera en una masacre. Los métodos que empleó no estaban en el manual del samurái. Eran exactamente los métodos que el samurái consideraba indigno emplear. Ieyasu sobrevivió esa noche. Ieyasu sobrevivió también el cruce de Iga en 1582. Y Ieyasu, en 1603, se convirtió en el primer shogun del Tokugawa shogunate, la estructura política que gobernaría Japón durante más de 250 años, hasta 1868. Cuando el Tokugawa shogunate se consolidó, algo notable ocurrió con los shinobi que habían sido cazados como animales en 1581. Se convirtieron en guardianes del Estado que los había destruido. Los ex guerreros de Iga, los sobrevivientes de la campaña de Nobunaga y sus descendientes, encontraron un nuevo patrón en Tokugawa Ieyasu y en los shogunes que lo sucedieron. Muchos fueron empleados formalmente como guardias de seguridad del shogunate. Hattori Hanzo diseñó y supervisó la construcción de una de las puertas del castillo de Edo, que hasta el día de hoy se llama Hanzo-mon, la puerta de Hanzo. Esa puerta existe, se puede visitar. Es una inscripción geográfica permanente de que el hombre que los libros de historia del período describían casi en los márgenes fue, en el final, lo suficientemente importante como para que su nombre quedara tallado en piedra en el corazón administrativo del Japón unificado. Cuando el rol de espionaje formal fue transferido a nuevas organizaciones creadas por el shogunate, los Onmitsu y los Oniwaban, una porción significativa de los shinobi que las integraron provenía de linajes de Iga y Koka. El conocimiento que habían preservado en secreto, transmitido de padre a hijo en comunidades que aprendieron a sobrevivir siendo invisibles, se convirtió en infraestructura del estado más estable que el Japón feudal había producido. Fujibayashi Yasutake, probablemente descendiente de una familia notable de Iga, compiló en 1676 el Bansen Shukai con un propósito explícito: preservar las tácticas, las armas y las herramientas del shinobi en un momento en que la paz del Tokugawa hacía que la demanda de sus servicios comenzara a declinar. El título 10.000 ríos fluyendo hacia el mar
Era una metáfora de los múltiples linajes y escuelas de ninjutsu que confluían en ese único texto. Era, en esencia, el acto de un hombre que sabía que algo estaba terminando y decidió que no terminaría sin dejar registro. El Shoninki, compilado en 1681 por Natori Sanjuro Masazumi del clan Kishu Tokugawa, y el Nimpiden o Shinobi Haiden, vinculado al linaje de Hattori Hanzo, aunque su manuscrito más antiguo conocido data de 1731, completan el trío de textos canónicos que los investigadores modernos utilizan para reconstruir lo que el ninjutsu era en la práctica. Estos tres textos son en gran medida lo que diferencia el shinobi histórico del personaje mítico que el teatro bunraku del período Edo y luego el cine del siglo XX construyeron sobre sus ruinas. El shinobi del teatro bunraku vestía de negro porque los stagehands que movían la utilería en el escenario vestían de negro y se suponía que el público los ignoraba. Esa convención teatral se convirtió en la imagen icónica. El shinobi histórico vestía según las exigencias de cada misión, como campesino, como monje, como mercader, como lo que el entorno requiriera. El objetivo no era ser invisible en el sentido metafórico, era ser exactamente tan visible como cualquier otra persona en el entorno, tan irrelevante para la mirada del enemigo como el hombre que vende arroz en el mercado o el peregrino que descansa en el camino al templo. La asimetría fundamental que el shinobi explotó durante los siglos del período feudal japonés no era de orden tecnológico. No poseían armas que el samurái no pudiera haber conseguido también. El shuriken, la estrella de lanzamiento, servía como herramienta de distracción, no como arma de muerte. El kusarigama, la hoz con cadena, era versátil en terreno cerrado. El conocimiento de venenos y explosivos incendiarios rudimentarios estaba documentado en sus manuales, pero ninguna de estas herramientas era el verdadero armamento del shinobi. El verdadero armamento era epistémico, era la comprensión de que el adversario no puede defenderse de lo que no puede categorizar. El samurái tenía un sistema completo para procesar la amenaza del otro samurái. Conocía su código, conocía su armamento, conocía el ritual del combate. Podía anticipar los movimientos porque ambos habían sido entrenados en los mismos fundamentos. El shinobi rompía cada uno de esos supuestos. No anunciaba su linaje, no declaraba el combate, no respetaba los perímetros entre la noche y el día, entre el campo de batalla y el campamento de descanso, entre el oficial y el campesino. El Bansen Shukai describe en detalle cómo un shinobi debía estudiar los patrones de sueño, los horarios de guardia y los hábitos personales de su objetivo antes de aproximarse. No era la táctica de un guerrero, era la metodología de un investigador, de alguien que necesitaba conocer al adversario completamente antes de exponerse a él siquiera en 1 milímetro. Para el samurái que había pasado décadas perfeccionando el kenjutsu y el kyujutsu, el tiro con arco, y que portaba sus 2 espadas como extensión de su identidad social, encontrarse con un shinobi no era perder una batalla. Era experimentar la abolición de las reglas bajo las cuales la batalla tenía significado. Y eso, más que cualquier explosivo o cualquier veneno, era lo que hacía al shinobi peligroso. La pregunta que permanece, cuando se examina la totalidad de este conflicto, no es por qué los shinobi tuvieron éxito en las operaciones donde lo tuvieron. La pregunta es, ¿por qué los registros de esas operaciones son tan fragmentarios, tan difíciles de verificar con la precisión que los historiadores requieren? La respuesta es la más precisa que el ninjutsu jamás produjo. Los shinobi borraban sus huellas no solo en los caminos por donde habían pasado, sino en los documentos de los que formaban parte. Los registros oficiales del periodo Sengoku documentan ejércitos de decenas de miles. No documentan a los 80 hombres que incendiaron las torres antes de que esos ejércitos llegaran. No documentan al individuo que pasó 3 semanas conviviendo con la guardia de un castillo antes de abrir una puerta en el momento preciso. No documentan lo que nunca fue visto. El Bansen Shukai, escrito cuando el periodo de mayor demanda para los shinobi ya estaba terminando,
es en cierta forma un ejercicio de arqueología de lo invisible. Es el intento de poner en texto lo que había existido precisamente porque no estaba en texto. Y lo que describe, debajo de todas las técnicas y los inventarios de herramientas, es una filosofía que no tiene equivalente en el código del Bushido: la supremacía de lo efectivo sobre lo honorable. La comprensión de que el objetivo de la guerra no es la demostración de virtud, sino la preservación de la capacidad de actuar. El samurái construyó su identidad sobre la visibilidad. El honor exigía ser visto en el momento de actuar. El shinobi construyó su capacidad sobre lo opuesto: que el momento de actuar nunca fuera visto por nadie que pudiera impedirlo. Nobunaga destruyó Iga. Eso es un hecho. Sus 40.000 soldados aplastaron a los 4.000 defensores de la Confederación Autónoma de la provincia. También es un hecho que el hombre que destruyó Iga fue asesinado meses después. Que el hombre que sucedió en el poder a Nobunaga fue escoltado a través de los restos quemados de Iga por los supervivientes de esa misma campaña. Que esos supervivientes se convirtieron en los guardianes del estado más duradero que Japón produjo en su era feudal. Que la puerta que lleva el nombre de Hanzo todavía existe en el centro de lo que hoy es Tokio. Hay una lección en esa secuencia que no cabe completamente en ningún manual de estrategia, ni en el de los samuráis, ni en el de sus adversarios. Una lección sobre la diferencia entre destruir a un adversario y eliminar lo que ese adversario sabía. Los ejércitos de Nobunaga quemaron aldeas. No pudieron quemar el conocimiento que las aldeas habían producido, porque ese conocimiento no vivía en edificios. Vivía en personas que habían aprendido, ante todo, a desaparecer. Lo que el shinobi entendió, y el samurái tardó generaciones en aceptar, es que la información sobre el adversario vale más que la armadura que lo enfrenta. Que quien controla lo que el otro no sabe, controla el resultado antes de que el resultado comience. Que la guerra más eficiente es aquella en la que el adversario nunca logra formular la pregunta correcta, porque no sabe qué preguntar. El samurái era invencible en el tipo de guerra que ambos lados podían ver. El shinobi se especializó en el tipo de guerra que ninguno de los dos lados debía ver. Y en esa diferencia, invisible como todo lo que el shinobi hacía bien, se decidieron más batallas de las que cualquier registro oficial jamás registró.